Bueno, primero les cuento, les pido disculpas por no haber estado la semana pasada. Eh, el miércoles, en realidad el miércoles estaba ocupado con una situación particular, eh, y la pasamos para el viernes, pero uno de los ejercicios de los que les voy a hablar esta noche, fue medio el culpable de que no pudiera. A ver si esto lo corro un poquito más acá. Bueno, fue medio el culpable de que no pudiera dar la clase, porque. No, ahí. Porque básicamente estuve haciendo unos ejercicios que me costó bastante tiempo adaptar el cuerpo a soportar los ejercicios. Eh, y a pesar de que suena terrible, es parte de lo que les voy a recomendar hoy que hagan, y espero que le puedan ir sacando el mismo provecho que yo le estoy sacando, a pesar de que es difícil adaptarse. Bien, bueno, la semana pasada, o la última clase, otra cosa más que quiero contarles. A partir del miércoles que viene, vamos a empezar a liberar desde la clase 1 del quinto nivel, al mismo tiempo que demos una clase en vivo, vamos a ir liberando el contenido que ya se dio, por lo cual les vamos a pedir que, si pueden, desde ya sea compartiendo el link de YouTube o del no sé si queda, no queda un link, ¿no? No, seguramente vamos a subirlos a YouTube y vamos a publicar en el Facebook de el quinto nivel, tal vez no el del grupito este cerrado, sino el general. Vamos a ir publicando una clase también semana de por medio, y estaría bueno que aportáramos, distribuyendo el material eh, es el mensaje que me llegó hoy a través de alguien, que hay que empezar a liberarlo, y vamos a, bueno, a tener la confianza, de que no va a producir una cacería de brujas. En fin. Eh, bien, la semana pasada o la clase pasada en realidad, dejamos lo último que hablamos fue de este concepto de la magia. Y hoy quiero profundizar un poco en esto, eh, y empezar a ver cuáles son las herramientas prácticas. Con lo cual vamos a repasar algunos pequeños conceptos que, por más que parezcan básicos, son necesarios. El primero es entender que tal vez no todos, eh, tengan como su principal talento el de llevar a cabo, esto que llamamos, o que no sé, que le llamo magia, simplemente porque tal vez no es, eh, desde el yo superior, no es precisamente el talento en el cual ustedes puedan desarrollarse de la mejor manera. Si se acuerdan, la semana pasada hablamos de una especie de 4 talentos arquetípicos. Hablamos de 4 talentos arquetípicos, comenzando por el adepto, que en realidad van a ir viendo a medida que hablemos de cada uno de ellos, que en realidad todos deben de ocurrir de alguna forma al mismo tiempo. Eh, o deberíamos de por lo menos transitar en algún momento un camino a través de estos arquetipos, para descubrir en qué es en lo que nosotros, qué es lo que tiene el sabor al talento propio, ¿no? ¿Qué es lo que
que puede disparar, encontrar nuestra capacidad específica, que, entendámoslo, no va a ser una de las capacidades a las que estemos acostumbradas en esta realidad de la tercera densidad. Perdón, estoy nada más escaneando, viendo quiénes estamos. Muy bien. Lo primero que hay que entender es que nada de lo que vayamos a hablar escapa el sentido del respetar las distorsiones primordiales de esta realidad y ninguno de estos aspectos son excluyentes uno del otro. ¿En qué sentido? Lo primero es entender que todos debemos de buscar que nuestro talento primordial sea el del adepto, ¿no? Hablamos en la última clase, porque de alguna forma suena raro, pero el adepto tiene, o el concepto del adepto tiene como una valorización casi social, diría, de que el adepto es alguien que sigue a otro, ¿sí? Es adepto a algo, ¿no? Y en realidad es así, pero en lo que nosotros estamos tratando de descifrar y lo que estamos tratando de descubrir en nosotros mismos, es que nosotros deberíamos de ser adeptos al trabajo del Gran Espíritu, a lo que el Gran Espíritu, el Creador infinito, está tratando de llevar a cabo en esta configuración de expresión que nosotros llamamos realidad. Y bueno, por ahora, entonces repasemos qué es un adepto. El adepto primordialmente tiene que, no sé cómo decir esto sin que suene, nosotros no nos damos cuenta, pero somos adeptos a un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día la mayoría de los ciudadanos del mundo son adeptos a Instagram. Y uno dice, no, yo uso Instagram para divertirme, para distraerme, ¿sí? Pero si cuando te levantás a la mañana, una de las cosas que haces después de ver tus emails o esto, o a veces antes, es entrar a Instagram o a Facebook o alguna red social, chequear si alguien te dijo que te aprueba o no, o lo que sea, y lo haces sistemáticamente, sos un adepto de una idea que tal vez no es ni siquiera tuya. No importa, de quien sea que es esa idea, es del creador infinito, ¿no? Pero la principal característica del adepto es que hace algo repetitivamente y constantemente porque le trae un resultado. Es decir, si lo que terminás descubriendo en tu mente arquetípica es que sos un mago, pues deberías de ser adepto a la magia. Es decir, debería de ser algo a lo que más te dediques durante tu tiempo en esta realidad. Si lo que descubrís es que sos un justo, el santo, ¿sí? Que ahora vamos a hablar y tratar de explicar un poquito más a qué se refieren cada uno de estos conceptos. Bueno, el llevar a la práctica el ser el tzadik o el santo es algo que lo deberías de tratar de hacer todo el tiempo. Lo mismo si descubrís que sos un sanador,
hay como que entender que una vez que uno empieza a tener esta información, el no ponerla en práctica, el no llevar a cabo eso que vas descubriendo, altera tu polaridad. En un principio dijimos, o sea, las bases del entendimiento del quinto nivel es este concepto de una progresión sistemática que ocurre en los planetas, en los complejos sociales que ocupan esos planetas, hacia constantemente una elevación, si queremos por utilizar un término de vibración, una elevación de la realidad, como sea que se lo quiera ver. Parte del camino hacia esas realidades superiores requiere de tomar una decisión sobre la polaridad que uno adquiere. Hay gente que está... o sea, una vez que uno entiende esto, no es fácil, pero hay gente que está en la búsqueda de una polaridad positiva, es decir, de servicio positivo y negativo, no por bueno o malo, tiene un poco que ver con cómo nosotros percibimos en esta realidad lo bueno, lo malo y demás, pero en realidad es extremos de un mismo espectro. Por un lado, el que busca la polaridad, el ascenso a través de la polaridad positiva, tiene la dificultad que es un trabajo constante, porque cada acción que polariza a la persona hacia el servicio al prójimo hace que su vibración suba, y esa vibración más alta hace que cuando esa persona comete un acto egoísta, por pequeño que sea, otra vez vuelve a quedar, no voy a decir en cero, pero vuelve a quedar en este 50 y 50. Por eso es que decíamos que es igual de difícil adquirir el 51% de polaridad como lo es adquirir el 95-98% de polaridad negativa, o sea, es decir, de servicio a uno mismo. Ambos son difíciles, llamémosle por decirlo de alguna forma, de adquirir. A mí tengo como una vaga idea de que hay como de que el ingreso planetario a cuarta densidad funciona como en unas pulsaciones donde durante un pequeño periodo de tiempo el planeta vibra en una frecuencia que a nosotros nos resulta absolutamente incómoda, y decimos, ¿qué pasó? Hoy tengo un día de mierda, o cómo estarán los astros, o cómo estará esto. Los astros, sí, puede ser que a lo mejor esté pasando algo y hay una conjunción astral que es un poquito más difícil de manejar que otras, pero en realidad también lo que está pasando es que nosotros no estamos habituados a esa vibración de frecuencia más alta, y lo resistimos, y esa resistencia producen malestares. Yo la semana pasada, desde que empecé a hacer estos ejercicios que estoy haciendo, que cuando se los cuente van a decir, pero eso es una estupidez, ¿sí? Pero cuando los empezás a hacer, estuve con problemas físicos, ¿sí? El cuerpo tratando de adaptarse a eso nuevo, pro, problemas para dormir, sea porque no podía dormir o porque no podía despertarme, o sea, de tener una necesidad de dormir 10 horas por día cuando normalmente duermo 4, 5, 6 cuando mucho, y la gente que trabaja conmigo está acostumbrada a que me encuentran en el celular en cualquier momento, y no entendían por qué esos días estaba durmiendo 10 horas por día. Y no es que dormía 10 horas por día y me despertaba genial, al revés, me despertaba agotado. ¿Sí? Entonces, esto es un trabajo y uno tiene que decidir si está haciendo esto por diversión, de solo intelectualmente, o si quiere hacer o llevar a la práctica esto. Entonces,
Hoy yo lo voy a seguir dedicando a la magia, pero quiero hacer un repaso a cuáles son los otros arquetípicos, las otras partes de la mente arquetípica que tiene nuestro complejo de memoria social. ¿Qué quiero decir con nuestro complejo de memoria social? Nosotros en el futuro ya arreglamos todo esto. Ya, o sea, todo esto ya pasó y un día logramos ser, hace mucho, mucho, mucho tiempo, eh, lo entendimos, lo aceptamos, nos aceptamos a nosotros mismos y nos convertimos en una sola entidad que al tener la capacidad de trascender las limitaciones del tiempo y el espacio, se nos ocurrió la ideita esta de que nosotros después, para explicarlos de alguna forma en este plano, le empezamos a llamar reencarnación o lo que sea, pero se nos ocurrió volver a esto que yo le llamo una revisión del tiempo. O sea, como estamos acá reviviendo lo que ya vivimos porque eh, porque somos, ni siquiera es perfeccionistas, somos tan arrogantes que seguimos pensando que fue una pequeñez el habernos equivocado y que, claro, ¿cómo no voy a volver a hacerlo? Seguro lo voy a poder volver a hacer. Y se nos olvida lo contundente que es el olvido de la tercera densidad. Se nos olvida que, o sea, es más, hay algunos de nosotros que dijimos, vuelvo al futuro. ¿Qué dice esto? Hay gente, Daria, hay gente en el waiting room esperando a que los habiliten para el Zoom. Vuelvo al futuro para hacerlo, esta vez lo voy a hacer distinto. Estoy seguro que cuando se me aparezca esa persona en mi vida, esa situación, eso que la última vez lo hice mal, lo voy a poder hacer bien. Y tal vez hace 2000 años que estamos acá reencarnando sin volver porque pensamos que era una estupidez. Sí, ¿cómo no lo voy a poder hacer? Porque con el diario del lunes, o sea, teniendo la memoria y acceso al repositorio de memorias de todo lo que hemos vivido, hay un entendimiento en donde uno dice, no, ¿cómo puede ser que si yo vuelvo no me voy a dar cuenta que es la misma situación y es el mismo? Y sin embargo nos pasa acá en esta vida, ni siquiera de vida en vida, nos pasa acá que repetís el mismo patrón una y otra vez y demás. Entonces, bueno, ustedes entienden el concepto. Entonces, la mente, ¿y qué quiero decir con esto? Que en el... Se los voy a decir ahora porque es como de las primeras cosas que se me ocurrió cuando empecé a pensar antes de la clase, de esa primera clase en SFAT, una de las como... ¿Tienes? Ah, teléfono. Una de las cosas que se me ocurrió que eran como una de las llaves, no sé por qué me imaginé que iba a haber una clase eh, en donde íbamos a poner el famoso nombre de Dios, ese que nadie pronuncia, que nadie sabe pronunciar, y le iba a preguntar al público presente cómo se pronuncia este nombre. ¿Sí? ¿Cuál es la pronunciación de este nombre? ¿Cuál es el nombre impronunciable? Que está bien, hoy entiendo que es por otra razón que hace un par de miles de años se decidió, después de la destrucción del templo, se decidió que no se iba a mencionar más el nombre Yud-Kei Vav-Kei pronunciado y que iba a ser reemplazado en la liturgia judía con el nombre Adonai. La realidad es que ese nombre Adonai, ese es el verdadero nombre o el nombre que más simboliza
el, al gran espíritu, al creador infinito, a nuestra verdadera esencia. Pero sin embargo existe ese otro nombre que bíblicamente es conocido como Dios. Más allá de que hoy entendamos que eso que llamamos Dios, porque se le apareció a Moisés y habló con él y le dijo, mira, yo no soy Kel Shaddai, soy Yudkei Vavkei, tus, tus, tus antepasados me conocían con este nombre, pero vos vas a ser el primero en saber cómo me llamo, y le dice y se revela ante él como este nombre Yudkei Vavkei. Y la idea lo que se me había como alucinado así en la mente es que iba a haber alguien dentro del público que se iba a dar cuenta de qué se trataba todo esto, y que cuando le preguntaran, tenía como hasta la idea de que al final de cada clase le iba a preguntar a la gente cómo se pronuncia este nombre, hasta que hubiera una persona que sepa cómo se pronuncia. ¿Sí? Les voy a decir cómo se pronuncia, por ejemplo, si fuera mi caso. ¿Sí? Si yo hubiera sido el que se paraba y tenía que decir cómo se pronuncia ese nombre se pronuncia Javier. ¿Sí? Porque más allá de que tiene una pronunciación en hebreo, que es el nombre del complejo social completo, o sea, de todos los que somos parte de ese nombre, la razón por la cual nosotros estamos acá y el camino en cómo llegamos a esta información fue a través de la Kabbalah, es porque lo más probable sea que nosotros seamos viajeros, o sea, que hayamos tomado la decisión de volver para reparar lo que hemos hecho, la hayamos tomado cuando estábamos en cuarta en otro planeta, en quinta, en sexta o incluso en séptima densidad, y estuviéramos acá participando del juego de la vida en tercera densidad como voluntarios. Lo más probable es que del complejo social de sexta densidad de donde nosotros venimos es Yudkei Vavkei. O sea, nosotros en el futuro somos, si prestan atención, una cosa que es muy particular acerca de cómo está escrita la Biblia, el Antiguo Testamento en hebreo, es que constantemente hace que la persona que se lo conoce como Bal Koré, el que lee la lectura de la Torá, constantemente repita muchas veces. La verdad tendría que hacer una búsqueda en Google y ver, o en un texto escaneado en hebreo de la Torá, ver cuántas veces la Torá hace que la persona que lee diga Ki ani Hashem, porque yo soy Dios. ¿No? Y no dice yo soy Dios, porque no dice soy Elohim, dice Ki ani Adonai, o sea, porque yo soy. Y el nombre que está escrito en realidad es ese nombre Yudkei Vavkei, que se dejó de pronunciar después de la destrucción del templo, porque ese nombre dejó de funcionar para la magia que se hacía en el templo. ¿Por qué dejó de funcionar? Porque al planeta le pusieron una cuarentena de que esos seres de sexta densidad no puedan entrar a seguir haciendo modificaciones, con lo cual de ahí en adelante la única forma de poder regresar a esta densidad, a tratar de cambiar el futuro, al cambiar este pasado que estamos viviendo, es cumpliendo con las reglas, porque es fácil si entras sabiendo todo. La cosa es cómo te va adentro de esta simulación con el velo del olvido. ¿Sí? Y así es como muchos, a mí personalmente me pasó varias veces que al hacer ceremonias de medicinas sagradas, más allá de lo grandiosa que es la experiencia de la reconexión con el Gran Espíritu, al regresar, varias veces me pasó de tener esta sensación de estar atrapados, o sea, de estar seguro de que estamos, de que algo hicimos mal y nos quedamos atrapados en esto que nosotros llamamos la realidad. ¿Sí?
para la mayoría de las personas, el ser parte de esto no es incuestionable, es lo único que existe, es lo que significa existir. Y es rarísimo cuando uno, porque todos hemos crecido con esa percepción, cuando de repente te ocurre una experiencia en donde uno vuelve con esa certeza de que no es de acá, pero está atrapado en este lugar y no sabe cómo salir. Y en realidad, hoy es distinto. Muchos de nosotros tenemos memorias de haber estado acá muchas veces, pero hoy es distinto porque hoy estamos acercándonos al gran evento, al gran acontecimiento. Hoy hay hoy hay seres haciendo cola para comprar tickets para estar en el, para estar en el gran evento. Y a mí me cuesta muchísimo no relacionarlo con todo esto que está pasando en el mundo, ¿no? Hablábamos la semana pasada con gente que estuvo aquí. Que es como si fuera que esta persona hacía la analogía cuando uno pasa por al lado de una obra en construcción y cae, y uno percibe que cae polvo, arena, como materiales de construcción que están cayendo del edificio. Bueno, esta edificación cultural, social y económica que hemos construido, que decimos que no funciona, pero que evidentemente tiene que haber funcionado en pos de llevarnos a acorralarnos en una esquina en donde empezamos a sentir que la necesidad de una salida espiritual es una urgencia, perdón, es una urgencia vital, no un lujo, no una... yo me acuerdo que cuando tenía, no sé, 20, 21 años, y ya para ese entonces hacía unos años que estaba medio como en un camino espiritual de hacer meditación trascendental, de hacer cosas que uno no le contaba a la gente en ámbitos, tal vez uno lo hablaba con sus amigos, pero no ibas a pedir a buscar un trabajo y decías, porque yo medito, porque hago esto, porque otro, porque eras un hippie que nadie te iba a contratar. Hoy veo cómo la gente escribe en la parte de abajo de sus CV, de sus resumés, que te escriben y medito 1 hora por día o hago voluntariado en tal lugar, o estas cosas que hace solo 30 años atrás te hacían ver débil y eran como un hobby. Si bien yo vivía en un lugar en el sur de California donde eso era algo común, era común, pero tenía que ser claro que es un hobby, ¿sí? Que no ibas a no ibas a faltar al trabajo porque tenías alguna... De hecho, el único empleador que yo tuve en toda mi vida era un señor que cuando le dije que necesitaba unos días libres porque iba a hacer un retiro espiritual en Palm Springs, qué sé yo, me dijo que no. Literalmente lo que me dijo, mira, si necesitas unos días libres para irte a Acapulco, a irte de fiesta, a divertirte, a lo que sea, no hay problema. Pero para hacer una festividad judía, religiosa, querés faltar los días de Pascua, que es cuando más trabajo tenemos. Le digo, pero hace más de un año que no me tomo vacaciones. Sí, no importa. Si los querés para irte a Acapulco, te los doy. Pero para malgastarlos en ir a hacer una conexión espiritual, ¿qué estupidez es esa, no? Entonces, hoy creo que muchos de nosotros, gracias a lo que está pasando, sobre todo con lo del coronavirus y demás, estamos empezando a entender que es una necesidad vital,
¿sí? Y ojalá, espero que muchos de ustedes hayan aprovechado. Yo la verdad le tengo hasta un poquito de envidia a la gente que, o sea, por la actividad que yo tengo durante el año, estos meses he tenido que trabajar más que nunca, con lo cual no tengo eso que le pasa a la mayoría de la gente que tiene un montón de tiempo libre y que tiene, ¿sí? Puede meditar y todo eso. Eso a mí me pasa en otros momentos. En estos meses de la pandemia, definitivamente no es mi caso, ¿no? De hecho, le tengo como un poquito de... aquí en mi casa hay gente que medita todos los días, toma sol, eh, en fin. Eh, entonces, volviendo a toda esta lista de temas, que si sigo divagándome con historias personales no llego, eh, lo primero es que si descubrís un talento arquetípico, porque los talentos arquetípicos tienen que ver con el servicio al prójimo, la polaridad del servicio al prójimo, eso que descubras tiene que convertirse como tenés que ser un adepto de eso. Y el adepto básicamente tiene como primordiales características el, eh, o el camino, llamémosle así, del adepto. Dijimos que es el camino de la aceptación, el perdón y la activación del creador infinito por alguno de estos caminos alternativos que son el mago, el tzadik o el justo, llamémosle así, o el santo, es más la idea cristiana, o el sanador. Porque estas son verdaderamente las herramientas arquetípicas que vinimos a desplegar y a utilizar como seres viajeros para ayudar al resto de la gente que está acá. Rápidamente, ¿qué es el justo? El justo no es, o el tzadik, no es otra cosa que un observador. Es un observador de la realidad que lo único que hace, y no es poca cosa, su función es emitir, es un emisor. El tzadik o el justo, Rav Brandwein, una vez le preguntó a uno de sus alumnos, ¿cuál es la diferencia entre una persona malvada entre un rasha, un débil y un tzadik? Y después de toda una explicación que el alumno dio tratando de explicar cuál era la diferencia y todo esto, Rav Brandwein le dijo, no, esa no es la respuesta. La respuesta es simple. El tzadik es la persona que cuando ve caos en el mundo, ve que ese caos se está acabando. Es decir, es una persona que simplemente observa y reconfigura la realidad. Hay una historia, hay, hay una historia buenísima que dice que hubo una época en que Rav Brandwein vivía en un pequeño departamento que estaba arriba de un cine en Tel Aviv. Y en Tel Aviv la mayoría de la gente es laica, no es ortodoxa. Con lo cual la gente el viernes a la noche van al cine, cosa que para los judíos ortodoxos está prohibido. Y es tradicional que los cabalistas hagan el servicio, la ceremonia de Kabbalat Shabbat el viernes en la noche, que lo hagan al aire libre. Entonces, ¿qué hacía Rav Brandwein? Salía al balcón de su departamento que estaba justo encima del cine. ¿Y qué ocurría? Había gente que estaba entrando al cine. Entonces la esposa de Rav Brandwein un día le dice, Tzvi, le dice, entra, mejor es que hagas el servicio de Kabbalat Shabbat adentro de casa, para que no estés viendo a todos estos transgresores incumpliendo Shabbat. Y Rav Brandwein la miró y le dijo, me dice, me parece que la que debería entrar sos vos.
Dice, porque yo hasta ahora no había visto ni una sola persona transgrediendo Shabbat. Yo había visto un montón de gente contenta que viene y entran a ese edificio. No sé para qué, pero eso es lo que yo veo. Dice, si lo que vos ves, si lo que tú ves es gente haciendo cosas malvadas, deberías de tratar de no verlo. ¿Sí? Es decir, el trabajo del tzadik es solo ver la realidad y con su interpretación moldearla, es decir, quitarle el... Y no que tenga, porque en realidad todo este concepto de que si de romper o cuidar Shabbat y demás, estas reglas bíblicas que no son otra cosa que un proyecto de entrenamiento del ser humano, eh, hay gente bueno, no lo debería de decir, pero vamos a suponer, voy a hacer una suposición, supongo que debe haber gente que cumple todos esos preceptos y de todas maneras no son buenas personas. No lo sé, creo que no existe, pero pudiera existir la probabilidad o la posibilidad. Y de alguna forma, la idea de las comunidades One tiene que ver con eso, tiene que ver con el justo. No es difícil que una persona pueda potencializar en sí mismo esta capacidad de contemplación absoluta y de ser no digo que es imposible, pero en el mundo en que nosotros vivimos requiere de un poco de aislamiento y tal vez es más fácil fuera de las ciudades. Pero la idea del justo es alguien que percibe constantemente la unidad de todas las partes y la divinidad del todo. Y emite eso, emite constantemente el no hay malo, no hay bueno, todo es perfecto, todo es único, todo es el creador infinito. El, el sanador, básicamente, el sanador no es el médico. Vamos a ver, tenemos que partir desde hay gente, Darío, hay gente esperando en el waiting room de Zoom. El, el sanador, todos los médicos, todas las personas que estudiaron medicina, imagino que por lo menos cuando decidieron hacer eso, tenían la vocación de ser sanadores. ¿Sí? No creo que alguien decida estudiar medicina 6 o 7 años, no sé, según los países, pero en Argentina estudiar medicina toma mucho tiempo, son 6 años de universidad más 1 año de residencia, para que encima después te paguen casi nada, ¿no? Entonces, estimo que todo aquel que incursiona en la medicina es porque tiene deseo de ser un sanador. Y de alguna forma, el sanador es igual que el tzadik. Y definitivamente tiene que ser un adepto. De hecho, una de las cosas que es claro en el médico, sobre todo en países como los nuestros, es que realmente para ser médico hay que ser un adepto del deseo de ayudar a los demás, porque la verdad es que para lo que les pagan, para el riesgo que conlleva y no sé de dónde sale la locura de la decisión de hacer que un médico haga 12 horas de guardia seguidos. Es una vida prácticamente insalubre. Con lo cual denota que la persona es un adepto. Ahora, lo que lleva al tercero, digamos, a la persona que es el paciente, llamémosle así, a la sanación, es que el médico lo pueda llevar a la comprensión de la no distorsión, eh, lo pueda llevar al darse cuenta que la única razón por la cual está enfermo es porque se percibe separado del creador infinito, es decir, se percibe a sí mismo separado del concepto de la salud. Y lamentablemente, bueno, como funciona la medicina actualmente, es que hay una tremenda, por un lado, una programación. Pero dice que vos podés aceptar a la gente, es una no.
Ah, ¿él no? Ah, ok, perfecto. A ver, un segundo. No, ya no están en el waiting list. Ok, pero ya sé, ahora que cuando aparezcan los acerco yo. Eh, y el gran problema que tenemos en el área de la sanación, bueno, en realidad funciona, si la persona tiene una polarización hacia el servicio al prójimo, el enfermo estoy hablando, tiene una polarización hacia el servicio al prójimo, seguramente ante la enfermedad va a cuestionar, se va a cuestionar a sí mismo y va a buscar la, la causa. Y hoy, en donde estamos parados hoy, en este momento de la historia del mundo, todas las respuestas acerca de cómo sanarse emocionalmente existen, cosa que no era tan así antes del doctor Hammer. El que tiene una polaridad negativa, en lugar de buscar responsabilidad en sí mismo, va a buscar responsabilidad en los demás, o incluso culpar a Dios o lo que sea, porque no, porque tampoco va, o sea, si busca la sanación, lo que está buscando es recuperar la capacidad de servirse a sí mismo. Es decir, la persona que está enferma y tiene polaridad positiva, entiende que la enfermedad es un problema porque no le permite servir a los demás, porque le impide de alguna manera el servicio. El de polaridad negativa es lo contrario, y la gran mayoría de la gente, lo único que le representa la enfermedad es una incomodidad. Entonces lo que va a buscar es regresar a la comodidad, como sea posible, sea con medicamentos, con operaciones, con lo que sea, pero nunca con un trabajo interno. Con lo cual, para que el verdadero sanador es en realidad un tzadik, es un justo, porque tiene que lograr canalizarle a la persona un grado de iluminación donde la persona tome absoluta responsabilidad de lo que le está ocurriendo. Casi en la sociedad de hoy, casi más que un tzadik, la persona que logra hacer eso con una persona que no tiene un camino espiritual es un mago. Entonces, ahora volviendo al mago, la principal razón por la cual los cabalistas prohibieron la magia dentro de la Kabbalah hasta el año 1000, de hecho hay casos conocidos de uso de Kabbalah Maasit hasta el año, hasta fines de los años 1700. Sin embargo, en el año 1500, el Aria Kadosh prohibió el uso de lo que conocemos como Kabbalah práctica, Kabbalah Maasit, que es la magia con amuletos, con nombres, con pronunciaciones y demás. No nos olvidemos de lo que hablamos la última clase, que por lo menos en mi opinión, lo que yo llamo magia o magia, bueno, todos estamos constantemente haciendo magia, porque nosotros, ¿qué consideramos que es la magia? La magia es la capacidad de alterar algo de una forma sobrenatural. Y yo me pongo a pensar, ¿no? En verdad, cuando
cuando hice en los años de enseñar Kabbalah, cuando hice el seminario Moldeando la Realidad, yo lo veía como una posibilidad de utilizar las herramientas cabalísticas para hacer un tipo de magia, que es la de moldear el medio o los eventos, lo que te rodea. Y en realidad lo que realmente es la capacidad de tomar control de ese proceso, porque todos están participando de esa magia de generar la realidad que los rodea, constantemente, ¿sí? Está ocurriendo, o sea, toda esta semana pasada lo estuviste haciendo, el último año, los últimos 20 años, todo lo que hay en tu vida no es aleatorio, lo fuiste generando probablemente sin la potestad de tener el control sobre ese proceso. Para los que llegaron a este camino a través del proceso de haber estudiado Kabbalah o de haber estudiado Árbol de la Vida, o tal vez incluso como algunos de mis alumnos que vienen de haber sido judíos ortodoxos y que fueron de ir a un templo ortodoxo, empezaron a hacer las cosas de una forma un poco más espiritual, con los mismos rituales, pero con el entendimiento cabalístico, y tal vez siguieron por este camino del quinto nivel, o de One seguido por el quinto nivel. Y creo que es el caso de la mayoría de nosotros. Yo creo, bueno, todo esto es lo que yo creo, no tengo forma de comprobarlo. Yo creo que nosotros somos parte de ese complejo social que un día vino a la Tierra a tratar de ayudar en la progresión del desarrollo de la humanidad y alteró genéticamente a una raza específica, a un grupo de gente específico que por las razones que sean no supieron compartir ese regalo genético y terminaron siendo expulsados, viviendo en distintas diásporas y teniendo la obligación de mudarse a otros territorios y genéticamente cruzarse con otras razas para hacer lo que en realidad deberían de haber hecho desde un principio, que era propagar este regalo genético que habían recibido. Porque en realidad parte de la historia de todo esto tiene que ver con que tanto la gente que vino de Marte como de este otro planeta adicional que había en nuestro sistema que fue destruido, o incluso estoy hablando de hace 75.000 años atrás, el ponerlos en vehículos químicos que básicamente eran casi monos. Quiero que se entienda claramente esto, no es un castigo porque hay un Dios que castiga y recompensa y demás, fue una elección de ellos mismos. Ellos eligieron transportarse a un planeta de tercera densidad que estaba en los comienzos de esa tercera densidad, porque implicaba poner a esas porciones de alma, si se le quiere llamar así, o esas porciones del gran espíritu, esos pequeños espíritus fraccionados del gran espíritu, dentro de vehículos incapaces de hacer lo mismo que ellos le habían hecho a sus propios planetas. Es decir, se autoconfinaron en una existencia inferior genéticamente que no les permitiera cometer los mismos errores.
Esto es algo que uno dice, no, ¿cómo van a ser tan idiotas de si eran seres tan superiores los, los seres de estas otras civilizaciones? ¿Cómo van a ser tan estúpidos de autoconfinarse adentro de un mono? No es una estupidez cuando una vez que uno deja esta tercera densidad y entiende la consecuencia que tiene eso que uno hizo y entiende uno exactamente hacia dónde quiere llegar y que la última vez lo hizo mal. Entonces lo que elegimos es repetir. Siempre nos pasa esto, que al final de la vida, este proceso que llamamos reencarnación, que nosotros lo tomamos como leyes de compensación o de recompensa y castigo, no es así. Somos nosotros mismos los que decimos otra vez hice tal y tal cosa, bueno, vamos en estas otras circunstancias. Déjenme elegir una circunstancia distinta que me ayude a corregir eso. Y en aquel momento, como habíamos literalmente destruido planetas, ¿sí? Decidimos que lo más apropiado era un vehículo incapaz de volver a hacer lo mismo. Pero al cabo de 50.000 años de ese tipo de experimentación, de vehículos mucho más primitivos, hubieron partes nuestras que se encontraban resguardadas en sexta o séptima densidad, que decidieron volver y devolver algunas de las capacidades, perdón, devolver algunas de las capacidades genéticas que los seres intergalácticos tienen. Yo tengo que ser honesto y decirles que a mí tengo una muy buena excusa para justificar por qué el área que voy a desarrollar primero es el de la magia, ¿sí? Pero la verdad es que también creo que es el área que a mí más me gusta. Y creo que tenemos un cierto entrenamiento al respecto. Por eso creo que también nos puede resultar más fácil. Aquel que tiene mucho entrenamiento en meditación, tal vez debería de buscar si lo primero que... O sea, debería de intentar, tal vez con mayor intensidad, si calza o no en la mente arquetípica de el tzadik o el justo o el observador. Permiso. Ok. ¿Por qué me gusta lo del mago? Porque me gusta el tipo de magia que nosotros podemos llegar a hacer. Sobre todo aquellos que venimos con una codificación genética que trae incluido que trae incluido la mente arquetípica de la Merkabah, del árbol de la vida. Que, ojo, por eso mientras daba clases de Kabbalah lo repetí 1.000.000 de veces, que no tiene hoy en día que ver con haber nacido de una familia que conoce que es de origen hebreo, ¿sí? Porque en realidad hubieron muchas dispersiones del pueblo de Israel, al punto que 10 de las 12 tribus de Israel que traían esta modificación genética versus las otras civilizaciones que habían en el mundo en ese momento, hay 10 de esas tribus que están desaparecidas, que son parte del mundo que no se reconoce como judíos, pero que genéticamente tienen la misma manipulación genética que utilizó
el complejo social de Yudkey Bavkey cuando vino a ayudar a los humanos de ese momento en una primera incursión hace unos 25.000 años y en una segunda incursión en la época de Abraham. Con lo cual, no se trata de ser judío, hay cientos, si no miles de millones de personas que tienen esta codificación genética que hace que el idioma hebreo sea mucho más efectivo a la hora de llevar a cabo esta magia. Los rezos, como lo dijimos la vez pasada, el rezo del ritual, de los rituales hebreos, no son otra cosa más que magia blanca oral. Con lo cual, y si prestan atención, se van a dar cuenta que en los rituales hebreos hay toda una simbología típica de un mago, como por ejemplo la capa, ¿sí? El mago usa una capa. El talit, que utilizan los hombres en un templo judío cuando rezan, y si uno va a un templo reformista o conservador, se le llama a estas corrientes modernas, van a ver que la gente utiliza como unos talitot que son como lo de los curas, como una franjita así de tela de seda. Mientras que si van a un templo ortodoxo que conserva las tradiciones como hace desde la época de que se institucionalizaron los rezos, van a ver que utilizan un talit que siempre está hecho de lana, es decir, está hecho de un animal. ¿Por qué? Porque la lana o el cuero, todos los implementos que se utilizan, los tefilí, ¿cómo se llaman en español? Profilaxia, no me acuerdo cómo le dicen en español, pero bueno, los tefilín están hechos totalmente de cuero, ¿sí? Son todos hechos de cuero de animal. La caja, las cintas, el papel que tiene adentro no es un papel, es un pergamino de cuero. ¿Por qué? Porque la piel, la carne, simboliza la columna izquierda, el deseo de recibir. Y lo que son implementos para jalar energía. Por eso un trapito de seda, por más bonito que sea y que sea de colores y qué sé yo, no tiene el mismo uso, no tiene las mismas capacidades. Entonces, si prestan atención, van a ver, o si estudian un poquito de magia no hebrea, por supuesto, van a ver que el mago siempre tiene ciertos implementos. La capa, la varita mágica. No sé si vieron alguna vez a una persona leer la Torá, ¿sí? Con un yad. ¿Sí? La Torá no se lee si no se lee con una varita de plata o de alpaca o de madera, puede ser, ¿sí? La varita mágica. ¿Qué más? Bueno, el cáliz, la copa de vino, un montón de implementos que son muy típicos de la magia medieval, que obviamente la Iglesia se encargó muy puntualmente de perseguir y de eliminar del mundo. Y después está el ritual, ¿sí? Que está hecho de un idioma que básicamente es un código morfogenético de alteración de la realidad, porque aunque nosotros no nos demos cuenta, la realidad en la que vivimos está toda hecha del árbol de la vida y hecha de estos 22, de estos 32 caminos, estas 10 sefirot y estos 3 libros, ¿sí? Del que habla el Sefer Yetzirah. Con lo cual, para nosotros, los que tenemos esta alteración genética, debería de ser mucho más fácil que nos dé resultado. Eso por un lado. Ahora, la principal razón por la cual alrededor del año 1570, con la era de luz de los cabalistas en Tzfat, la Kabbalah Maasit se prohíbe, es porque se la empezó a utilizar indiscriminadamente y alteraba
la primera distorsión. Lo más difícil de llevar a cabo magia es que no traiga una consecuencia negativa. En el momento en el que la magia altera la realidad de un tercero, está infringiendo la ley del libre albedrío. Entonces, y ahora van a entender el porqué de estos ejercicios raros que estuve haciendo y demás, que se los voy a recomendar que los hagan. En realidad empecé a buscar qué es lo que yo pudiera modificar de la realidad que no tenga ningún efecto sobre un tercero. Es decir, donde lo que yo haga como magia esté 100% garantizado que no estoy alterando o interviniendo en el libre albedrío de otro. Y la respuesta básicamente debería de ser muy simple, es cambiarme a mí mismo. ¿Sí? Si yo hago cualquier alteración saliendo de las reglas preestablecidas de esta densidad en mi medio, es decir, mi hogar, ya estoy alterando o corriendo el riesgo de alterar el libre albedrío de mi esposa, de mis hijos. ¿Sí? Entonces, lo único que para lo que podría utilizarse la magia para realizar un cambio de la realidad donde no infrinja el libre albedrío de terceros, es que yo me cambie a mí mismo. Y eso me llevó por un camino de búsqueda, hasta que en realidad fue Fernanda quien lo encontró, pero se dio la casualidad de que en el momento en que ella descubrió que algo que nosotros habíamos escuchado un montón de veces, que no podíamos entender por qué en ese libro aparecía constantemente una referencia a 12 caminos, cuando nos dimos cuenta, o cuando ella se dio cuenta, de golpe en una semana apareció una cantidad impresionante de información y de... Perdón un segundito que se me está quedando sin batería la computadora. Apareció todo un montón de información que es la siguiente. A ver, déjenme que antes que vaya para ese lado, ver si... Okay, sí, ya podemos ir ahí. Pero antes de decirle de qué se trata esta información, quiero contarles otra cosa que descubrí que está muy, muy buena, que solo es relevante en los primeros 6 meses que intenten llevar a cabo actos de magia. Porque una vez que se hagan buenos en esto, lo van a sentir, no van a necesitar saber de este ritmo. Aparentemente hay un ciclo de 18 días que ocurre desde el día en que nacemos. Desde el día de nuestro nacimiento hay una ondulación o una frecuencia en el tiempo que oscila como si fuera una onda básicamente, y tiene un periodo de 18 días de calendario. Después les voy a poner en el grupo un link a un calculador de días. Es una calculadora donde uno pone la fecha de su nacimiento, la fecha de hoy, y te va a dar un número, ¿sí?, de la cantidad de días que hace que transcurrieron desde el día en que naciste. Lo que hay que hacer es que hay que dividir ese número por 18 para ver si te da un número sin decimal. Si, por ejemplo, yo lo pongo el día que nací y la fecha de hoy y me da, no sé, un número X,
4.500 es la cantidad de periodos de 18 días que hubieron. A ver, espérenme que lo voy a hacer acá y les doy un ejemplo clásico, o sea, un ejemplo puntual. Si hoy, que es... ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 20... No, hoy es 2 de 3... ¿4? 4 de... Sí, bien. Qué bueno es esto de no saber qué día es, ¿eh? Gracias a la cuarentena. 4 del 6. Ok. Entonces, yo hace 47 años, 5 meses y 13 días que estoy vivo, que es equivalente a 17.334 días. Si yo tomo esa cantidad de días, no tengo una calculadora, 17.334 días dividido 18, ok, hoy es exactamente el comienzo de mis periodos de 18 días. Hoy es el día 1. ¿Por qué? Porque me dio un número entero, ¿ven? 963 días. ¿Sí? Hoy es 3. Ok, bueno, mañana, ¿quién es la otra persona que no está que no está con el calendario del día? Bueno, mañana va a ser el día 1 de mis periodos de 18. Ok, perdón, voy a tener que repetir un poco porque acá me están avisando que lo último que salió en el vivo, lo último que salió en el vivo fue cuando dije de que mañana es mi día 1 del ciclo de 18. Ok, bueno, imagino que después van a volver a entrar en este otro link y lo van a volver a ver, si no va a estar publicada en la plataforma. Entonces, repito todo esto. Por ejemplo, para mí, mañana voy a estar en este día, en el día 1. ¿Sí? Entonces, la energía, llamémosle frecuencia de este ritmo constante, va a llegar a 4, 5 y 6, ese es el pico, luego desciende, ¿sí? A ver si se ve ahí está. Luego desciende y otra vez vuelve a pasar. Entonces, hay 2 o 3 momentos en donde hay un cambio de energía que es notable, que lo importante es que lo aprendan a reconocer. Yo lo que hice personalmente en mi calendario de Google es que una vez que saqué este cálculo, anoté siempre cuál es, cada 18 días, cuál es el día 1, cuál es el día 5, que es el pico, porque en realidad es entre 4 y medio, cuál es el día 9, que es la mitad donde la energía desciende, y la base, llamémosle, o el punto más bajo. A ver, ahí sí se ve. Para la gente que está en Zoom. Bien, entonces, la idea es la siguiente. Hay que aprender a distinguir cómo es el cambio de energía cuando uno pasa por el día 9. Cuando cambia de estar arriba a estar abajo, son cambios sutiles de energía, pero muchas veces la gente lo que dice es, no sé, otra vez lo que expliqué al principio, ¿no? ¿Cómo estarán los astros? ¿Cómo estará esto? ¿Cómo estará los otros? ¿Por qué hoy yo tengo un día más difícil o un día más fácil? ¿Por qué estoy en un periodo de aislación y otros en un periodo de expansión? Hay que entender que, más allá de que hay un ciclo lunar que tiene mucho que ver con nuestras emociones, hay un ciclo propio, que es este ciclo de 18 días. Entre el 4 y el 6, la vida va a tener la tendencia a ser más difícil. ¿Sí? Más difícil, ¿por qué? Porque tenés más herramientas. Entonces, esos son los días en los que uno tiene la tendencia innata de involucrarse enteramente desde lo físico.
¿Por qué? Porque hay problemas que resolver, hay cosas que hacer, ¿sí? Hay determinadas dificultades y ese es el gran desafío. Esos son los días en donde eso que aparece para resolverse, hay que resolverlo desde la magia, ¿sí? ¿Qué quiere decir desde la magia? Resolverlo desde lo metafísico, que es la causa, y no desde el efecto, que es el inconveniente, el problema que está ocurriendo. Luego, los días que parecen más fáciles, que son como que los días no sé si este término es universal, pero en Argentina decimos pachorra, que uno dice, ay, hoy la verdad no tengo fuerzas, no tengo ganas. Bueno, esos son los días en donde uno tiene que hacer cosas físicas, ¿sí? Porque no estás tan iluminado para... yo todavía no entiendo bien dónde ocurre el circuito, pero creo que hay una relación, como yo lo entiendo por lo menos hasta ahora, creo que hay una relación entre el cuerpo está constantemente comunicado, el cuerpo físico está constantemente comunicado con el cuerpo mental, ¿sí? Los dos hablan constantemente porque el cuerpo físico no funciona sin los estímulos, sin los estímulos eléctricos que le produce el cuerpo mental. Por otro lado, tenemos nuestro cuerpo emocional, que es el vehículo con el cual nos podemos conectar a lo que sería nuestro cuerpo astral o nuestro cuerpo que no tiene las limitaciones del tiempo y el espacio, el espíritu. Sin embargo, el estudio de la Kabbalah es el estudio de la alteración de la emoción a través de la percepción. Y la percepción es algo que ocurre en el cuerpo mental, ¿sí? Uno, según cómo percibe las cosas, así se siente. Y uno puede entrenar la percepción. De hecho, uno ve cómo... Les voy a ir a las cosas más drásticas. A una persona se le muere un familiar y claro, todos van a sentir el dolor de la pérdida del familiar, pero la persona que tiene todo un camino espiritual transitado te dice cosas como, menos mal que ya se fue, eh, eh, ahora es parte de todo, y hay hasta, no voy a decir una alegría, pero hay una aceptación desde un lugar totalmente distinto de ese evento que acaba de ocurrir, mientras el otro, el que no tiene un camino espiritual, le echa la culpa a Dios. ¿Cómo puede ser que hay gente mala que vive y mi familiar, que es la persona más buena del mundo, muere? ¿Sí? El que no tiene el camino espiritual de alguna forma ve la muerte como un castigo y el que sí la ve como un premio, pero en realidad, objetivamente, lo que acaba de ocurrir es lo mismo, se te murió ese familiar. ¿Sí? A veces es impresionante verlo dentro de una misma familia, cuando no sé, yo me acuerdo cuando murió mi papá, el, el cómo lo maneja cada uno de los hijos o de los familiares tiene absolutamente que ver con el registro que uno tiene de la percepción de la realidad. Y esa percepción altera tu emoción. Entonces creo que este ciclo es como una, no lo sé distinguir todavía, no le presté atención la suficiente cantidad de tiempo como para descifrarlo bien, pero es algo que tiene que ver, es como que el ser viaja por los cuerpos, porque en realidad hay pasa dos veces por el punto cero, una vez por arriba y una vez lo más abajo, y siento que es como que el ser navega a través de los cuerpos mental, físico, emocional y espiritual, y hay un momento de transición entre uno de estos cuerpos que es el que tiene esa capacidad de la magia. Entonces, después les voy a dejar el link
para que hagan el cálculo. No es muy difícil, no hace falta ser un gran matemático, la calculadora te da un número y lo que tenés que ir viendo es qué día de esta semana próxima o en estos próximos o la anterior, cuándo fue el día 1 de los periodos de 18. Eso por un lado, ese es como un pequeño truco. Y me llamó la atención, no tuve tiempo de investigarlo bien, pero una de las cosas que, obviamente cuando vino esta idea de High y 18 y demás, me puse a buscar en Google si alguien hablaba de esto, y al escribir periodo de 18 días, hay algo que aparece constantemente que tiene que ver con la menstruación. Que si bien el periodo es de 28 días, no sé por qué hay bastante escrito acerca de la menstruación y un periodo de 18 días. La verdad no es algo reciente que como estoy tan ocupado con el trabajo no le pude dedicar suficiente tiempo para ver si hay una relación o no. Pero lo más probable es que la haya porque por el hecho de que es la mujer justamente a través de ese proceso biológico la que da vida. Bien, ahora una de las premisas, entonces, ¿qué tiene que ver el tema este del hebreo y demás? Y sé que a lo mejor para muchos de ustedes suena como, ¿qué pasó? Al final estamos retrocediendo. Hoy justamente es increíble porque había recibido un mensaje de alguien que está teniendo unas canalizaciones hermosas, una alumna que de hecho es parte de este grupo. Y ayer cuando estaba medio escribiendo de qué iba a hablar de la clase esta, decía, en el momento que yo le diga a la gente que, que, que les recomiendo utilizar alguno de los 150 salmos, el que más les resuene, el que más les sirva, o no sé si saben que los salmos de David, por lo que está escrito en lo que dice el salmo, si uno compra un librito de Teilim, van a ver que tiene como un índice que dice para cada uno de los salmos para qué sirve. ¿Sí? Para, no sé, ahora no me viene, pero tienen como un montón de sgulot, se le llama en hebreo, como supersticiones de que tal y tal salmo sirve para hacer tal cosa, que si tenés problemas legales decís tal salmo, que si tenés tal tipo de problema, tal otro salmo. Para el que lo vaya a hacer y que de repente no está acostumbrado a rezar o a leer hebreo, van a encontrar que en Internet, además de que hay una infinidad de listas que te dicen para qué sirve cada uno de los salmos, van a encontrar, si los buscan, también audios, donde hay alguien repitiéndolo y de repente les puede servir como para entrenarse en poderlos pronunciar, porque hay una importancia en poderlo pronunciar. Igual no les recomiendo que vuelvan al concepto de los rezos, ¿no? De rezar 3 veces al día y todo eso, aunque si una persona es realmente un adepto y encuentra en la magia una forma de catalizar a los demás o el medio o de servir al otro por la magia que hace sobre sí mismo, no es raro pensar que en el judaísmo terminaron decidiendo que 3 veces al día y todo un día casi entero en Shabbat o días como Yom Kippur o como Rosh Hashanah, la gente no haga otra cosa más que rezar todo el día, porque en realidad si fueras un adepto de la magia y entendieras que no es para que, para que Dios te quiera, sino que es para alterar la realidad, te conviene mucho más, si tenés la capacidad y lo sabes hacer, te conviene mucho más hacerlo eh, a través de la magia que ir a alterar las cosas físicamente, ¿no? Entonces, de ahí entiendo que la cantidad de rezos y de tiempo dedicado a eso tiene que ver con si la persona es o no un adepto de eso. Entonces, como lo que se conocería como el hechizo, ¿sí? que es muy interesante
en inglés la palabra hechizo se dice spelling. Y spelling también, spell. Y spell quiere decir también deletrear. Es decir, lo que cuenta es la pronunciación, pronunciar estas palabras. Ok. Bueno, por otro lado, otra... vamos por acá primero. No sé si se acuerdan cuando hicimos, o cuando hacíamos todos los años perdón, les termino de contar esto de esta persona que está canalizando y demás. Cuando estaba pensando en que iba a mencionar esto de los salmos y mencionar que el talit es como la capa y todos los implementos y todo esto, pensaba, ¿no? La mayoría de la gente que viene estudiando conmigo hace años va a decir, al final nos sacó de los rituales, de esto, de lo otro, con Juan, con el quinto nivel, todo, y ahora quiere que volvamos. ¿Sí? No es volver. Y de hecho fue una alegría. Hoy tuve muchos conference calls con gente y casi no tuve tiempo ni de revisar emails, ni WhatsApp, ni esto, ni lo otro, sacando las cosas que eran estrictamente de trabajo. Y había visto el mensaje de esta persona, lo abrí, cuando vi lo largo que era, dije, bueno, después lo leo. Pero lo vi hoy a la mañana y en realidad lo leí 5 minutos antes de la clase, casi de compromiso, porque sabía que esta persona iba a estar viendo la clase y por las dudas que si había algo que hiciera referencia a la clase, dije, porque aparte ya le había clavado el visto, ya se veía que lo había leído, ¿no? Entonces dije, no me tengo que olvidar de leer el mensaje de esta persona. Y es increíble porque no sé qué día fue cuando esta persona recibió estos mensajes, pero yo ayer estaba preocupado con este tema y uno de los mensajes que le enviaron sus guías es que me avisara que no tenga, que no piense que es un retroceso, que en el espiral del tiempo esto que estamos haciendo era necesario el alejamiento para alejarnos del concepto de complacer a Dios y volver desde otro lugar, pero no volver obviamente ni con los rituales, nada de eso, sino con el uso específico de estas herramientas. Ahora bien, no sé si se acuerdan cuando hacíamos los 40 días entre Rosh Hodesh, Elul y Yom Kippur, que en el día de Rosh Hodesh hacíamos de Rosh Hodesh Elul, hacíamos una meditación donde subíamos los 40 niveles, las 10 sefirot, o los 10 niveles de cada uno de los 4 mundos, y cuando estábamos en Atzilut, hacíamos un trabajo que lo dejábamos que simplemente se decante y descienda en los próximos 40 días para recibir en Yom Kippur el paquete ese de energía que habíamos trabajado en lo metafísico. Con la magia es algo, de hecho eso es, así es como se debería de hacer. Lo mismo, no sé si se acuerdan que hablábamos en Kabbalah de cuando uno se va a dormir, de notificarle al alma o a su ser superior que está ocurriendo tal y tal cosa y que queremos que eso cambie de tales y tales maneras. Y dijimos, una vez que uno lo emite, no interferir. Y hace un par de semanas, escuchando en un videíto de YouTube, escuché algo que me pareció fantástico. Que decía que uno puede ver cómo, cuál es el trabajo espiritual que una persona tiene según cómo se comporta cuando va a un restaurante. ¿Sí? La persona entra a un restaurante, primero el tipo de restaurante que elige, ¿sí? Pero más allá de eso, empezaba diciendo, y está muy bueno, las comparaciones no es al detalle al que voy, pero decía, por ejemplo, hay gente que
lee primero todo lo que hay disponible y, y después se fija en el precio de lo que va a ordenar. Hay gente que se fija primero en el precio de lo que va a ordenar y después se fija del otro lado. Y ojo que cuando digo que se fija en el precio, no es porque necesariamente quiere comprar lo más barato. Hay gente que decide qué pedir por qué es lo que es más caro. ¿Sí? Y hay otros que deciden qué pedir porque es lo que es más barato. De la misma forma, hay personas que no pueden imaginarse por la descripción cómo es la comida y se fijan que si es caro entienden que va a ser bueno. ¿Sí? Hay un montón Pero es interesante porque nosotros lo hacemos siempre de una sola manera, que refleja el cómo somos nosotros o en dónde estamos espiritualmente. Y el que está sentado al lado tuyo de repente es tu mejor amigo, lo que sea, y él lo está haciendo de una manera distinta. Pero a donde voy con esto, y tiene mucho que ver con lo que la persona siente que él merece, ¿no? Que si merece algo que sea caro, si no lo merece, si merece comer ciertas cosas o no se siente merecedor, entonces aunque fuera barato no lo compra. Pero lo más importante es lo siguiente. Cuando uno se decide y hace la orden y le pide al mesero o a la persona que te atiende que te traiga tal y tal cosa, uno no lo sigue al mesero hasta la cocina y se fija a ver si pidió bien, si lo están cocinando como lo tienen que cocinar. Uno se sienta y espera. Espera a que llegue la comida. Y si la comida llega y no es exactamente, ahí vienen otros tipos de arquetipos, el que acepta lo que sea que le dan, el que no, el que dice, no, yo pedí tal y tal cosa. Pero lo interesante es el concepto este de no seguir al mozo y entrar en la cocina para ver si lo están haciendo bien o no. Uno espera. Con la magia es igual. Uno tiene que hacer el pedido y saber que va a llegar. ¿Sí? Hay cosas que tardan un poquito más. A todos les gusta pedir el volcán de chocolate, pero el volcán de chocolate tarda 20 minutos. No es como sacar una porción de cheesecake del refrigerador, ¿no? También es importante entender que cuando uno está creando, uno pone las reglas. No hay que pensar que porque lo que uno quiere es algo monumental, que va a tardar más tiempo. ¿Sí? Pero bueno, después depende de en qué lugar está el adepto y qué cree que merece y si cree que si él se cree merecedor de eso colosal que está pidiendo, lo va a manifestar rápidamente. Si él cree que él no es merecedor de eso, lo que le va a suceder es que va a proyectar que se manifieste en un montón de tiempo y con un montón de dificultades o esto o lo otro. Que eso tiene que ver mucho con lo que hablamos sobre la meditación del pasillo del tiempo, del corredor del tiempo. ¿Sí? Cuanto más presente estás, más rápida es la manifestación de todo. Ahora bien, ya son casi las 9. Bueno, lo que yo descubrí que es dejo esto mejor para el final. Una de las uno de los métodos que yo considero que es más efectivo para hacer magia es el sexo. ¿Sí? Y hay algunos detalles a tener en cuenta. Obviamente tiene que ser sexo como lo estudiamos cuando estudiamos Kabbalah. ¿Sí? Tiene que ser sexo altruista. Van a encontrar, si buscan en internet, yo encontré muy poco en español, pero encontré bastante material, incluso algunos tutoriales y cosas por el estilo,
en inglés, van a encontrar que hay como detalles no estoy hablando de la forma en cómo tener relaciones sexuales, sino detalles de preparación. Yo creo no sé, personalmente tengo la idea de que si la persona con la que estás teniendo relaciones, uno tiene un vínculo fuerte, afectuoso, está todo bien, o sea, solo requiere de un acuerdo entre las partes, porque es mucho más potente la magia si las dos personas están trabajando para la misma magia. Es decir, si las dos personas participan con una misma intención. Recuerden el concepto de no ser repetitivos, de no pedirle al mozo muchas veces lo mismo. Es decir, de tener la confianza de que si uno siente que la magia ocurrió, solo hay que confiar y hay que dejar que eso se precipite. ¿Cómo interpreto yo qué quiere decir la magia ocurrió? Lo interpreto de la siguiente manera. En el acto en sí de tener relaciones, cual fuera lo que uno esté acostumbrado a hacer para aumentar la capacidad de sentir, debe ser implementado. Es decir, el ritual es eso, es lograr para las dos personas involucradas la mayor capacidad de sentir. Y cada quien sabe con su pareja cuáles son lo que hace que haya un mayor erotismo, una mayor conexión. Es decir, no quieran hacer magia con un quickie, ¿sí? No sé, con un rapidito, como se diría en español. Si sean devotos de la magia, ¿sí? Tiene que haber una cierta devoción hacia la otra persona, hacia lo que se está haciendo, y sobre todo el lograr tener un objetivo en común. Esto se puede hacer también individualmente, aunque a mí no me queda claro todavía si es recomendable individualmente para los hombres. ¿Sí? Entiendo que no hay problema con la masturbación femenina, pero y utilizarlo como ritual y demás, pero no estoy seguro todavía si eso es el caso. Me parece poco probable que un hombre pueda llegar a ese estado de magia a través de la masturbación. Tal vez es una limitación mía. Perdón, un segundito. Perdón, tal vez es una limitación mía de percepción. Pero creo que por el hecho de la pulsión sexual masculina juega en contra, mientras que me parece que en el caso de una mujer puede ser, y tampoco lo sé a ciencia cierta porque no lo he experimentado, pero me parece que en el caso de una mujer puede ser un proceso mucho más orgánico y controlado, por decirlo de alguna forma, a pesar de que tiene que ser algo totalmente natural. ¿Cómo sé que la magia ocurrió? 2 o 3 veces durante el encuentro hay que tener un momento, aunque sea un instante de conexión con la persona, que es a nivel de reconocimiento, de recordar que además de que estamos teniendo sexo, no hace falta decir nada, pero es un intercambio de intención, ¿no? De un recuerdo. Y obviamente en el momento del orgasmo, que debería de ser mutuo al mismo tiempo, inyectar el pensamiento
de lo que se está buscando hacer con esa magia. ¿Cómo sé que funcionó? Porque deja de ser un pensamiento. Cuando el orgasmo se convierte en una experiencia sensorial de eso que estás buscando, la magia funcionó. Es decir, en ese momento, de golpe, la sensación física, uno pierde la percepción de esa sensación física que sería el orgasmo, y lo que se siente es una gran intensidad de eso que uno está buscando producir con la magia. ¿Sí? Y ahora cuando les cuente en qué es en lo que yo decidí enfocar la magia, les cuento una pequeña experiencia. O les paso el video mejor. No. Ok, entonces, no sé si, a ver, de repente la gente en Zoom me va a poder mostrar con señas. ¿Se entiende lo que quiero decir cuando deja de ser un pensamiento y se convierte en la experiencia, vamos a decirlo así, no sé, de repente lo que querés es un cambio, no sé, querés mudarte de casa o tener o comprar una casa o lo que sea, o querés un cambio en tu vida, o a lo mejor cambiar tu situación económica o una situación de salud. En el momento, uno lo piensa y te puede pasar una o dos veces que trates de hacerlo y que durante el orgasmo puedas tener este pensamiento de lo que estoy buscando, pero al mismo tiempo sentir un orgasmo físico. Hay un momento en donde el pensamiento y el orgasmo se convierten en la misma cosa, es decir, sentís la sensación de que eso que estás buscando está ocurriendo, pero con la intensidad de un orgasmo. ¿Sí? Ok. Les cuento en qué decidí trabajar yo y les voy a dejar con un ejercicio para que estamos en unos 15 días de exploración de cuáles son los ejercicios que pueden ayudar a eso, y creo que encontré uno que es brillante, por lo menos para mí, el cómo se siente después de haberlo hecho. Si uno pudiera hacer magia, debería de buscar conseguir la cosa más valiosa que pueda existir. Si hacer magia funciona, sería una estupidez tratar de hacer magia para que se apague la luz sin que yo tenga que ir caminando a apagarla. ¿Sí? O conseguir una cosa física. Si realmente descubro que a mí me sale hacer magia, debería de tratar de enfocarlo en conseguir la cosa más valiosa posible. Y en estas últimas semanas, más bien casi un mes, entendí que la cosa más valiosa que un ser humano puede adquirir es la activación de las 10 hélices de ADN que tiene apagadas. Nosotros somos originalmente, antes de venir a este planeta, ocupábamos cuerpos, avatars químicos que genéticamente estaban hechos de 12 hélices, no de 2 hélices. El ADN de 2 hélices es una parte del olvido. La mayor parte del cómo nos olvidamos quién somos realmente es porque parte del olvido de llegar a esta tercera densidad implica caer presos de un cuerpo que no tiene la capacidad de expresarse en su totalidad. Solo expresa las posibles combinaciones genéticas en el ADN que tiene despierto. Y el ADN que tiene despierto tiene solo 2 hélices. Ahora ustedes dirán, de este tipo, a menos que ya hayan escuchado de esto, dirán, este tipo es un tarado, ¿cómo
¿De qué 10 hélices estamos hablando que faltan? Bueno, hace por lo menos desde los años 90, cuando se comenzó con el proyecto del genoma humano, se descubrió que hay 10 hilos adicionales a las 2 hélices de ADN, hay 10 hilos muy delgados que tienen información, que conducen información genética, pero que se los considera ADN chatarra. Porque al no tener hélices, al no participar, no tener interacción con las proteínas y el RDN, el RNA, no produce mutaciones en el ser. Entonces es ADN basura. Pero tenemos junto a nuestro ADN, esa cadena que nosotros conocemos de 2 hélices, hay 10 hilos que lo acompañan, que están, llamémosle, muertos. Eso en realidad es nuestro ser genéticamente dormido. Parte del despertar espiritual tiene que ver con despertar nuestras capacidades físicas de trascender la limitación de ser todo el tiempo un mismo cuerpo. Y aquellos que lo prueben o lo intenten hacer, van a tener imágenes, van a tener percepciones de cómo sería tener un cuerpo con no sé si las 12, yo tuve algunas imágenes que no sé si implican si así sería como es tener las 12 hélices funcionando y despiertas, por llamarlo de alguna, o activadas. O sea, a lo mejor el glimpse, el preview que me tocó ver, a lo mejor tiene que ver con solo activar una hélice más. Pero lo que sí me quedó clarísimo es que ante la activación de otras partes de nuestro ADN, es como en la película Lucy, cuando Lucy les explica cómo moviendo la mano, cómo la mano puede convertirse en cualquier tipo de material, en cualquier tipo de avatar. Es así tal cual. Nosotros tenemos dormido adentro nuestro la capacidad de tener una infinidad de cuerpos distintos a elección, que son la herramienta catalizadora de poder hacer ciertas otras cosas. ¿Sí? Para vivir la vida que nosotros vivimos en este mundo, con estas 2 hélices y este cuerpo que tenemos es suficiente. Pero para hacer muchas otras cosas que ni siquiera se nos ocurren que pudiéramos hacer, se requiere otros vehículos. Y no hace falta cambiar de vehículos. Hay que permitirle a este vehículo ser mutable. Son ya ya hace 2 horas que estamos acá, así que vamos a ir cerrando. Pero les voy a contar de qué se trata porque probé varios ejercicios y hay dos cosas que tengo clarísimo, que todavía no pude pensar bien cómo debería de ser una meditación guiada, pero sí sé que hay que hacer una meditación parecida a la que hicimos con la meditación cuántica, pero que en lugar de que tenga música de cuencos tibetanos, que tenga sonidos de ballenas y de delfines. Los sonidos de las ballenas y los delfines activan las partes dormidas del ADN. Con lo cual, de hecho, ya encontré algunos playlists de grabaciones submarinas que voy a ver de guiar una meditación y juntarla y ver como una herramienta iniciática, si se puede. No sé, veremos cómo sale. Ojalá que sirva tanto como la otra, la del corredor del tiempo, porque las experiencias que gente nos escribe contando con esa meditación son realmente alucinantes. ¿En qué consiste el ejercicio? Uno se para, ¿sí?, con las manos extendidas, mirando hacia el pulgar derecho y en el sentido de las agujas del reloj das 33 vueltas en el lugar, ¿sí?, sin parar, 33 vueltas. Les cuento algunas de las experiencias que hemos tenido aquí en mi casa.
Primero les voy a recomendar que en un principio no lo hagan todos los días. Los primeros días, 3 o 4 días, okay. Los primeros 3 o 4 días háganlo día de por medio, ¿sí? Y la primera y segunda vez que lo hagan, estén cerca de una cama o de un sillón a donde puedan acostarse rápidamente si lo necesitan. Porque pasa lo siguiente, a partir de la vuelta número 10, 12, uno empieza a marearse, ¿sí? Entonces, cada quien va a encontrar la mejor estrategia para hacerlo. Una de las formas de evitar el mareo es cerrar los ojos y abrirlo cuando uno más o menos tiene noción de un punto de referencia para contar las vueltas. Hay que contarlas, tienen que ser 33. Entonces, yo por ejemplo lo hago acá en el medio del living de mi casa y cada vez que paso por la puerta que va al pasillo es donde cuento. A partir de la vuelta número 12, 13, que uno empieza a marearse y tiene como la necesidad de bajar la velocidad, el cuerpo se pone en un estado automático y empieza a subir la aceleración de las vueltas. Y uno no lo quiere hacer, pero el cuerpo lo hace solo. Y cada vez va más rápido y más rápido y más rápido, a pesar de que la mente te empieza a decir, hay que frenar, hay que ir más lento porque te vas a caer, te vas a marear. Es algo increíble cómo el cuerpo toma el control de lo que está ocurriendo y uno empieza a girar más rápido. Lo ideal es que al final de las 33 vueltas uno abra los ojos y en un mismo lugar se balancee de derecha a izquierda para reunificar toda esa energía axial que acaba de ocurrir. Lo que le pasa a nuestro ADN es que está en una frecuencia baja y necesita más velocidad de rotación. Eso es lo que lo activa. Primero hay que terminar de activar el ADN de las 2 hélices que tenemos ahora. Y lo tienen que tomar a esto como si fuera un medicamento. La receta es la siguiente: 1, 2, 3 días, 3 veces, háganlo día de por medio. Luego, durante una semana, una vez cada 24 horas, es decir, una vez al día. La siguiente semana, 2 veces al día. Y la tercera semana, y de ahí en adelante, 3 veces al día, como si fuera que te recetaron un antibiótico que hay que tomarlo cada 8 horas. Yo creo que yo estoy recién haciéndolo 2 veces por día, entonces no sé todavía, no tengo la experiencia completa, pero tengo la sensación muy vívida de que voy a saber cuándo tengo que dejar de hacerlo, ¿sí? Mientras tanto, es difícil al principio la experimentación física. Aprovechen la cuarentena porque uno de los efectos más profundos que tiene es que produce un shift, un movimiento interno que te da un sueño tremendo. Al principio uno lo único que quiere hacer es dormir, es como que uno necesita el tiempo de reparación. Te terminás de hacerlo y sentís como que te cagaron a palos, o sea, como que te agarraron a golpes y que, ¿sí? Sobre todo las primeras veces. Pero al mismo tiempo uno siente que hay una energía nueva que se hace parte de uno cada vez que termina de hacer las vueltas. Pruébenlo, sean prudentes, sepan que las primeras veces te puede dar desarreglos de vientre, muchísimo sueño, incluso descomposturas y ganas de vomitar, que tiene que ver con esto del mareo y demás, pero les aseguro que a la cuarta, quinta vez que lo haces, uno lo empieza a disfrutar. Y es una sensación que yo personalmente nunca había experimentado antes. Se siente un cambio físico. Y está bien, al principio parece que es un cambio físico negativo, porque realmente te altera el metabolismo, produce una alteración. Pero está bueno. Eso,
acompañado de, obviamente en un principio hay que empezar a hacer magia en reparar nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque hay que deshacerse de los problemas y de las situaciones que te generan, que te quitan el tiempo para poder ser un adepto a tu verdadero trabajo como viajero interestelar. Estás acá para ayudar a otros y para eso hace falta que estés bien de salud, que tengas dinero, que no necesites, que no tengas que vivir la vida corriendo como corre el resto de la gente. ¿Sí? Con lo cual, sí, está bien empezar con la magia sobre lo más cotidiano, pero creo, creo que no estamos lejos, no estamos lejos de un periodo de tiempo en donde la gente más rica y poderosa del mundo lo único que van a querer es tener acceso a lo que el dinero no compra, que es este tipo de activación. Por supuesto, te va a ayudar si haces yoga, qigong, tai chi, cualquier cosa que tenga que ver con mover el cuerpo y llevarlo a un estado de fine tuning, ¿sí? De armonización, por decirlo de alguna forma, pero armonización como antena, no como, quiero sentirme bien, porque cuando hagan esas vueltas van a ver que no se van a sentir bien al principio, pero de lo que se trata es de, si sos un adepto, se trata de que utilices las herramientas para llevarte a ese lugar, y ese lugar creo que es algo que no se puede comprar con dinero, y es el bien más precioso y deseado que la gente va a querer adquirir o tener en esta existencia, y no hay shortcuts, no hay atajo, porque no le puedes ir a pedir a alguien que te lo haga o que te lo inyecte o que te lo... No hay una cirugía plástica de ADN, ¿sí? De eso tengo la certeza, que no hay otra cosa más valiosa que un ser humano pueda adquirir para participar en la transición, sea como catalizador para los demás o como simplemente experimentar, quedarse en esta realidad, pero vivirla en cuarta densidad y no en tercera, es tener el vehículo activado apropiadamente. Ni hablar de lo que comes, de lo que tomás, o sea, no es por juzgar a nadie, cada quien lo hará a su tiempo y a su momento, pero hay, ni siquiera son sacrificios, pero hay algunas cosas que vas a tener que dejar de meterle al cuerpo si querés que tu cuerpo sea una antena para poder recibir esta activación y hacerla hacer que haya valido la pena. Porque la verdad, hace miles de años que estamos jodiendo con esta realidad y hay que hacer que valga la pena. Hasta la clase que viene. Gente, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. La próxima clase es la semana que viene. Chao.